próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, hola televidentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Literaria, un programa que preparamos desde AUPAN, Comunicación para Todos, y con el que pretendemos que ustedes desde sus hogares se familiaricen con el mundo de la literatura. Hoy estaremos con... Alfonso de Valdés cursó estudios en Alcalá de Henares, perteneció al Círculo Iluminista de Escalona. Alfonso de Valdés sostuvo que la realización de la monarquía universal evitaría la decisión de la cristiandad y la conduciría a la paz duradera, condición necesaria para la reforma espiritual de la humanidad, que deberá ser conducida según la doctrina del Erasmo. Propugnó un modelo de iglesia espiritual y satirizó la corrupción de la jerarquía eclesiástica romana y la falta de virtud del clero en general. Viajó a Nápoles y participó en reuniones secretas en las que se busca un nuevo sentido a la vida religiosa. Hablar de literatura española es hacer referencia a grandes obras que se han convertido en clásicos, como La Celestina, Don Quijote de la Mancha y, por supuesto, El Lazarillo de Tormes. Me llaman Lázaro de Tormes y soy hijo de Tome González y de Antona Pérez. Puedo decir que nací en el río Tormes, por lo cual tomé el sobrenombre, como lo voy a explicar. Mi padre fue molinero durante más de 15 años en un establecimiento situado en la ribera de aquel río. Y cuando mi madre encinta, una noche le vinieron los dolores de parto y me parió allí mismo, junto al agua, de manera que puedo decir bien que nací en el río. Cuando yo tenía 8 años de edad, acusaron a mi padre de que robaba parte de los granos que iban a moler, en vista de lo cual lo tomaron preso y confesó padeciendo persecución de la justicia. Mi padre salió al destierro por la razón que he dicho, participando en una guerra entre cristianos y moros con el cargo de cuidador de los animales de un caballero que allá peleó, y como leal criado murió junto a su amo. Mi vida madre, viéndose sin protección, resolvió arrimarse a los buenos, por ser uno de ellos, y se vino a vivir a la ciudad, dedicándose a preparar comidas para estudiantes y a lavar la ropa de algunos mozos cuidadores de caballos. Fue así como conoció a un hombre moreno, de aquellos que cuidaban a las bestias, y se unieron así como fuera marido y mujer. Yo al principio le tenía miedo, viendo lo negro y feo que era, pero luego de observar que con su venida mejoraban las comidas, le fui tomando cariño. Él siempre traía pan, pedazos de carne y leños para que nos calentáramos en invierno. De modo que mi madre me dio un hermano negrito, al que yo le alegraba y ayudaba a calentar. Recuerdo que hallándose el negro de mi padrastro con el chiquillo, como el niño veía a mi madre y a mis blancos y a él no. Huía hacia donde mi madre con miedo y señalando con el dedo decía: Madre Cucu. Yo, pese que era un niño, reparé en la palabra de mi hermanito y dije dentro de mí: ¿cuántas personas deben de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Quiso la suerte que la unión de Zaide, así se llamaba el negro, llegara a oídos del mayordomo. Este investigó y descubrió que Zaide rodeaba la mitad de la cebada que le entregaban para las bestias, que daba por las perdidas las mantas y las sábanas de los caballos, y que cuando no tenía otra cosa, sacaba las herraduras a los animales y el producto de esto lo usaba para la crianza de mi hermanito. Le probaron eso y todavía más. Me preguntaban con amenazas y yo asustado respondía, descubriendo miedos lo que sabía. Hasta conté de unas herraduras que vendió un herrero, que orden por mi madre, a mi pobre padrastro lo azotaron y colgaron a mi madre como cómplice, la condenaron a recibir 100 azotes, prohibiéndole unirse nunca más con el castigo de Zaide.
Por no perderlo todo, la pobreza se esforzó y cumplió la sentencia. Y para evitar peligros y murmuraciones, se fue a servir en una posada llamada el Mesón de Solana. Y allí, con grandes sacrificios y enfrentando 1000 dificultades, se acabó de criar mi hermano hasta que supo andar. Y yo llegué a ser un jovencito que hacía mandados, traía a los huéspedes vino y todo lo demás que me mandaban. En esos días se alojó un ciego en el mesón. Este hombre consideró que yo sería muy útil para guiarle llevándolo de la mano. Y así se lo dijo a mi madre. Ante el pedido, ella me entregó al ciego, diciéndome que yo era hijo de un buen hombre, que por defender la fe había muerto en la batalla de la isla del Gelbes, y que ella confiaba en Dios, que yo no sería peor hombre que él. Luego le rogó tratarme bien y cuidar de mí, pues yo era huérfano. Él prometió lo pedido y dijo: La novela del Lazarillo de Tormes cuenta la historia de Lázaro, un niño que por medio de las adversidades y complejidades de la vida tiene que convertirse en alguien pícaro para poder sobrevivir. La historia es contada en primera persona y cuenta por supuesto su historia desde que su padre fallece y su madre lo pone al servicio de un ciego. Señora, lo recibo como hijo y no como criado. Y así le comencé a servir y a guiar. Como mi amo no se halla conforme con las utilidades que obtenía en Salamanca, resolvió partir. Antes de hacerlo, fui a ver a mi madre. Llorando, los dos me dio su bendición diciendo: hijo mío, sé que no he de verte más, procura ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y te he conseguido un buen patrón. Ahora cuida tú mismo. Luego me fui con mi amo que me estaba esperando. Al salir de Salamanca y llegar a un puente, ahí junto a la entrada un animal de piedra que tenía casi la forma de un toro, el ciego me ordenó acercarme al animal y cuando le hice me dijo: Lázaro, acércate al oído de este toro y escucharás el gran ruido que hay adentro. Yo, muy simple, así lo creí, y en cuanto sintió que tenía mi cabeza junto a la piedra, me empujó con la mano, haciéndome dar un recio cabezazo en el toro y me dijo: tonto, aprende, que el criado del ciego debe saber un poquito más que el diablo. Y rió mucho de la burla. Me pareció que en ese instante despertaba la inocencia en que había vivido. Dije entre mí: bien, dice este que debo pelar el ojo y ponerme en la guardia porque estoy solo en el mundo y me tengo que defender. Seguimos nuestro camino y en muy pocos días me enseñó a hablar en la clave que emplean los ciegos y los ladrones para que los demás no los entiendan. Y como me noto inteligente, se alegraba mucho y decía: yo no te puedo dar oro ni plata, pero enseñanzas para vivir sí te daré muchas. Desde que hizo el mundo, Dios no formó jamás un ciego más astuto que este. En su oficio era un águila, sabía de memoria más de 100 oraciones, empleaba un tono bajo, reposado y muy agradable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Ponía un rostro humilde y devoto al decir las oraciones, sin hacer gestos ni muecas, como acostumbraban otros. Además, tenía otras 1000 formas de sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para que sus maridos amasen a las malcasadas. Anunciaba a las mujeres encintas si tendrían hijo o hija. Decía que en medicina no supo Galeano la mitad que él. Nadie le podía contar que padecía por alguna pasión, que enseguida él no le decía: haz esto otro, coge tal hierba, toma esta raíz. Por eso andaba todo el mundo detrás de él, especialmente mujeres que creían todo lo que él decía. Sacaba gran provecho de ellas y ganaba en un mes más que 100 ciegos en un año. Pero quiero decir también que jamás vi hombre más avariento y mezquino, pese a todo lo que ganaba. Era tan miserable que me mataba de hambre. Digo la verdad, si con mi inteligencia y buenas mañas no me hubiera defendido, muchas veces habría muerto, más con todo su saber y su viveza. Lo contraatacaba de modo que siempre o las más de las veces le ganaría la partida. Para esto le hacía burlas endiabladas, le daba
de las que voy a contar algunas, aunque no todas me fueron favorables. El Lazarillo de Tormes pone de manifiesto diferentes temas relacionados con la época. A través de los ojos de Lázaro y con todas sus experiencias, el lector puede identificar diferentes asuntos que son crueles en la sociedad. El ciego traía el pan y todas las otras cosas en una talega de lienzo que se cerraba por la boca con una argolla de hierro, en la que ponía un candado. Y para meter y sacar todas las cosas ponía tanta vigilancia que no había en el mundo hombre capaz de robarle una migaja. Pero yo cogí aquella mezquindad que él me daba, y en menos de 2 bocados la despachaba. Después de que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba ocupado en otra cosa, yo desconocía uno de los lados del saco y adelgazaba la talega avarienta, sacando generosamente pan, trozos de tocino y longaniza. Después volví a coser el saco y de la nada se notaba todo lo que yo podía rebuscarme y hurtar. Lo traía en reales. Y cuando le pedía al ciego que rezase y le daban pesetas, como él carecía de vista, no bien sacaba la moneda el que se la daba, cuando yo la tenía guardada en la boca y listo el real. Por rápido, el que tendía la mano ya había cortado, yo en la mitad del precio. Se quejaba el ciego porque al tocar la moneda sentí que no era peseta sino real y decía: ¿qué diablo es esto? Desde que estás conmigo no me dan sino reales, cuando antes me pagaban pesetas y ayoras. Tú has de tener la culpa de esta desdicha. Cuando comíamos acostumbraba a poner cerca de él un jarrillo de vino y yo muy rápidamente lo cogía, le daba un par de besos callado y lo regresaba a su lugar. Pero me duró poco, porque en el número de tragos que le daba conocí la falta y para poner su vino a salvo, nunca después dejaba el jarro solo, sino que le tenía cogido por el asa. Pero yo me las ingenié también, hice una larga de paja de centeno y metiéndola en la boca del jarro chupaba el vino y dejaba a buenas noches. Mas como era el traidor tan astuto, parece que me sintió y de allí en adelante asentaba su jarro entre las piernas y lo tapaba con las manos. Yo, como estaba acostumbrado, moría por el vino, y viendo que el ingenio de la paja ya no me valía, hice el fondo del jarro un agujerito, el que tapaba con una delgada capa de cera, y al momento de comer fingía que tenía frío, me metía entre las piernas del ciego a calentarme junto al fuego que teníamos, y al calor del fuego, luego de derretir la poca cera, comenzaba la fuentecilla de vino a destilarme en la boca, que yo ponía muy bien para que no se perdiera ni una gota. Cuando el pobre iba a beber, no hallaba ni gota. Se espantaba, maldecía y mandaba al diablo al jarro y al vino sin saber qué podía hacer. No diréis, tío, que os lo bebo yo. Decía, pues no le quitabais la mano de encima. Tanto revisó, tocó, dio vueltas al jarro, que halló el agujerito y se dio cuenta de todo, pero lo disimuló muy bien, como si no se hubiera dado cuenta de nada. Con todos estos acontecimientos como telón de fondo, El Lazarillo de Tormes y diferentes novelas escritas en el género picaresco pretenden mostrar la cruel realidad de la sociedad del momento. Ahora vamos a conocer el tip literario que tenemos para esta semana. En el tip literario de esta semana aprenderemos la diferencia entre habría sin H y habría con H. Habría sin H es del verbo abrir. Por ejemplo, el celador abría la puerta. La abuela abría el tarro de galletas y le daba de a una a sus nietos. Habría con H es del verbo haber. Por ejemplo, él habría llegado temprano a la cita.
En el tarro de galletas habría por lo menos 2 paquetes. Esto ha sido todo en esta entrega de Estación Literaria. Recuerde que en el mundo hay muchas historias parecidas al del Lazarillo de Tormes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.